La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la captura de Leonardo Arturo Leiva, alias El Carnal. Él fue director general de la Policía Estatal de Tabasco y quien estaría ligado al cártel de La Barredora y al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Vamos allá con Lisette Cuello, nuestra corresponsal, a quien saludo. Lisette, buena tarde. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Informarte que esta mañana pues se confirmó la detención de Leonardo Arturo Leiva Ábalos, El Carnal, exdirector general de la Policía Estatal de Tabasco, nombramiento que fue, pues recordemos, ordenado por el entonces gobernador Adán Augusto López. Leiva Ábalos fue arrestado alrededor de las 20 horas de este miércoles en la Colonia de Bienestar Social en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital, durante un recorrido de seguridad por elementos federales y estatales. Cabe destacar que ya el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que todavía continúa detenido aquí en el estado y que esperan que en las próximas horas pueda resolverse su situación jurídica y podría ser trasladado hacia lo que es la Ciudad de México. Recordemos que Leonardo Arturo está identificado como integrante de este grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco. Este sujeto pues se desempeñó como director general de la Policía Estatal de este vecino estado de Chiapas en el 2021. Finalmente pues el fiscal general del estado dijo que esta detención pues se logró gracias a un esfuerzo y un operativo conjunto de los tres órdenes de gobierno, y te repito, ahora únicamente están esperando a que se resuelva su situación jurídica para poder trasladarlo. Alejandro, sería el reporte. Vaya golpe, gracias Lisette Cuello, y eso refuerza los lazos que hay, lazos por desgracia de orden criminal que hay entre Tabasco y Chiapas, cuando Tabasco era gobernado por Adán Augusto López y Chiapas era gobernado por Rutilio Escandón, casualmente cuñados. Ellos en el momento en que eran gobernadores, y en ese mismo momento coincidió en que la delincuencia organizada sentó sus raíces tanto en Tabasco como en Chiapas, y hasta hoy se están viendo su presencia. Saludo a Manuel Balcázar, especialista en inteligencia sobre seguridad nacional y director de MB Consultores. Manuel, gracias por estar aquí. Buena tarde. Buena tarde, Alejandro. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues creo que las explicaciones a Adán Augusto López se le acumulan. Eso no significa que las vaya a dar, pero su exsecretario de Seguridad Pública preso por presuntas ligas con el narcotráfico. Ahora, el director general de la Policía Estatal, el siguiente en el mando, también detenido, ahora acusado de lo mismo. ¿Qué opinas, Manuel? Gracias, Alejandro. Pues me parece que se van juntando evidencias y potenciales testigos que tendrían mucha información que aportar sobre cuál fue la posibilidad que tuvieron desde el gobierno de Tabasco para poder integrar esta estructura criminal, que lo que había realizado era identificar a los grupos que estaban operando en ese momento en Tabasco para ellos desplazarlo y a partir de ahí tomar el control. Tanto Hernán Bermúdez Requena como este otro señor, Leonardo Arturo Leiva, detenido el día de ayer, pues fueron nombrados directamente por Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador de Tabasco, y me parece que tendría todavía el actual senador mucho que explicar, por un lado. Y por el otro, pues celebro que se sigan deteniendo a los cómplices de Hernán Bermúdez hacia abajo, pero también tendríamos que ver hacia arriba quiénes lo sostenían, porque aquí estamos identificando mandos medios y operativos que sin duda le ayudaron muchísimo a controlar la barrera en Tabasco y Chiapas, pero tendríamos que preguntarnos hacia arriba qué organización, qué grupo o qué persona pues les permitió operar con esta impunidad, porque es justamente hasta que cambia el gobierno estatal en Tabasco cuando empezamos a ver estos señalamientos, estas evidencias que ya se habían documentado años atrás en distintos informes de inteligencia en el ámbito federal. Entonces creo que todavía hay mucho que explicar y esperemos la detención de este personaje pues nos ayude
a entender y a desmontar estas estructuras criminales y además poder sancionar a los responsables de haber permitido su operación. Y es que del lado de la delincuencia institucional, así la voy a llamar, desgraciadamente, o sea, del lado del gobierno, dices, hay que voltear hacia arriba, pues el único que queda es Adán Augusto López cuando era gobernador. Sí, totalmente de acuerdo. Él queda y él tiene muchas responsabilidades, pues dijéramos, bajo su mando cuando ejerce el gobierno de Tabasco y muchas explicaciones que dar, retomando frases proferidas tanto por él como por el expresidente López Obrador, el que nada debe, nada teme. Entonces tendría él pues que estar explicando cuál fue el motivo que lo llevó primero a nombrarlos, tanto a Bermúdez Requena como a este personaje apodado El Carnal o también El León en su momento cuando tenía ejercicio de la función policial. Y segundo, pues cuáles serían los vínculos y por qué no se dio cuenta del involucramiento, en caso que así hubiera sido, de estos personajes con el crimen en el que él no estuviera involucrado. Pero es muy difícil pues no pensar que él no supiera, porque además hay pruebas de control de confianza, hay esquemas de validación de la honestidad de estos servidores públicos antes de tomar el puesto para permanencia y para ascenso. Entonces, o no se cumplió la normativa, o se ignoró, o definitivamente estuvimos pues en un caso de total impunidad, donde vemos esta complicidad criminal con el poder político, que me parece es la hipótesis más plausible que tenemos por ahora, donde el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, habría tolerado, promovido y eventualmente se habría beneficiado de la operación de este grupo La Barredora. Y no es casual que este mando, exmando de la Policía Estatal, Arturo Leiva, se haya ido a esconder al estado de Chiapas, donde me queda claro que se sentía seguro o sentía que tenía la posibilidad de seguir ejerciendo actividades delictivas hasta que fue detenido. Sí, lo dices bien, porque tampoco es casual que la delincuencia organizada, como la conocemos en este momento en Tabasco y en Chiapas, comenzó a surgir públicamente y a enraizarse en Chiapas cuando era gobernador Rutilio Escandón, que fue gobernador al mismo tiempo que Adán Augusto López en Tabasco, y ambos cuñados en su momento. Sí, efectivamente es de la mano de Rutilio Escandón en Chiapas y de Adán Augusto López Hernández cuando surgen estas expresiones criminales de vinculación nacional, pero con un anclaje local. En Tabasco se llamó La Valedora y en el caso de Chiapas se llamó, o se hace llamar Cártel de Chiapas y Guatemala, y vemos pues este intenso dinamismo que había entre ambas regiones y la tolerancia que se da entre las autoridades. Y en este contexto también déjame decirte pues que la violencia criminal en Tabasco ha ido pues a la alza, y esperemos que con la detención de El Carnal, Arturo Leiva, quien lo apodan así, pues empiece a disminuir la violencia en ese estado. En el estado de Chiapas se ha reducido muchísimo la violencia atribuida a homicidios dolosos, sin embargo, siguen operando las células criminales. Y al respecto también la detención de este personaje me llama mucho la atención, porque hace 2 semanas y media más o menos, también en el estado de Chiapas se registró un intento de detención de un líder criminal que derivó en el bloqueo de varias vialidades, incendio de varios vehículos también, y el cateo a 14 propiedades sin haber logrado algún detenido. Y a diferencia de ese entonces, en esta operación realizada el día de ayer, pues fue prácticamente quirúrgica, no hubo efectos colaterales, esta persona fue detenida y presentada ante las autoridades, lo cual muestra pues la coordinación y avance que ha habido, pero también pues la persistencia de estas organizaciones delictivas que aprovecharon el control institucional y no solo tienen información muy valiosa sobre el estado de fuerza policial, los puntos de vigilancia, los mejores puntos de trasiego, también tienen información muy importante sobre el ejercicio de los mandos actuales, tanto en Tabasco como en Chiapas, y ahí me parece que hay una tarea pendiente para las autoridades estatales en ambas entidades federativas para depurar toda la estructura de mandos y para reforzar todos los esquemas de control institucional para evitar que justamente personajes de este calibre, que pueden tener a su cargo la dirección completa de una policía estatal,
pues la pongan al servicio del crimen organizado. Ahora, Adán Augusto López hoy tiene fuero, es senador de la República y a pesar de que los escándalos lo han rodeado en los últimos meses, ahí sigue inamovible y no ha dado una sola explicación convincente de nada. Por otro lado, Rutilio Escandón es cónsul en Miami. Increíble. Sí. Habría que voltear a ver su participación en todo esto, si es que la hubo, o sus omisiones también, ¿no? Sí, totalmente. Y déjame decirte también que durante la gubernatura de Rutilio Escandón era frecuente pues la omisión, a pesar de los enfrentamientos, las agresiones contra las autoridades. El entonces gobernador Rutilio Escandón se dedicaba a dar el clima y se llegó incluso a comentar que el clima de inseguridad requería explicaciones porque estaban lloviendo balas. Y sin embargo, él se blindó en una burbuja y jamás dio explicación alguna, pero me parece que debería de estarlo haciendo, y su nombramiento como cónsul de México ante Estados Unidos en la ciudad de Miami, pues debería de ser revisado acuciosamente, no solo por la postura que ha tomado Estados Unidos con relación al crimen organizado y los señalamientos que ha hecho de vínculos políticos con criminales, por un lado, y por el otro, pues no quisiéramos tener como diplomacia criminal o criminales con calidad de representación diplomática. Entonces sí sería muy sano que en el marco de estas acusaciones y estos antecedentes de violencia criminal, pues Rutilio Escandón pudiera dar las explicaciones que deban y, de ser necesario, pues dejar de ejercer el cargo en cuanto a él. Y en cuanto al senador Adán Augusto López Hernández, creo que lo más grave es que pudo haber sido presidente de México, sobre todo si las encuestas no hubieran favorecido a la doctora Claudia Sheinbaum. Afortunadamente así fue y evitamos tener un personaje de este calibre en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, pero me parece que el fuero está mal usado en este momento por parte de él y tendría que estar pensando en dar una explicación contundente, aportar pruebas, ya sea para señalar las omisiones de sus excolaboradores o para exculparse él mismo, que aquí por omisión o por comisión tendría él alguna clase de responsabilidad administrativa. Me parece a mí, y creo que sus compañeros legisladores tienen una gran tarea, sobre todo las comisiones de Seguridad y Justicia, además de los órganos partidarios del Movimiento de Regeneración Nacional, para que Morena también tome una posición clara sobre los señalamientos que cada vez son más abrumadores y más contundentes sobre lo que podría ser una gestión criminal de Adán Augusto López Hernández al frente del gobierno de Tabasco. Ahora, también me parece que las autoridades mexicanas deberían estar ya ocupadas en las investigaciones en torno de la participación de estos dos personajes en este tema de crimen organizado, porque si no, la experiencia nos dice que si en México no investigan y no logran nada, lo van a hacer desde Estados Unidos. Sí, ese es un gran punto que señalas, Alejandro, sobre todo porque hemos visto consistencias a lo largo del tiempo desde la toma de posesión del presidente Donald Trump, no solo en señalamientos, sino en sanciones como la cancelación de visas, también en despliegue de fuerzas en aguas internacionales, solicitudes de cooperación a la autoridad mexicana para sobrevuelos o al revés, de la autoridad mexicana a la estadounidense para sobrevuelos. Y me parece que sí sería pues muy oportuno empezar las investigaciones con mayor vigor, la judicialización, y esto permitiría, además de fomentar los canales de comunicación y confianza a nivel binacional, pues también desmantelar estas estructuras criminales que, a pesar de haber ya más de un año casi de que dejaron el poder las personas que estaban bajo la protección de Adán Augusto López Hernández, pues los mandos siguen prácticamente, los exmandos policiales y mandos criminales siguen prácticamente pues en la zona de confort, en la zona de operaciones, con intentos de lanzar nuevas actividades criminales. Este personaje, Arturo Leiva, buscaba justamente montar, además de sus actividades relacionadas con la barredora, eventos de extorsión y de secuestros en contra de la ciudadanía en Chiapas. Entonces vemos que siguen operando, y si no hay una investigación seria que permita, además de presentarlos ante la justicia y sancionarlos conforme a las leyes, desarticular todo su entramado criminal y limitar el acceso a los recursos que obtuvieron de procedencia ilícita, me parece que estamos pues frente a una bomba de tiempo que de detonarse
tendría un efecto devastador, por lo menos en la región sur-sureste, que sería Chiapas y Tabasco, además de impacto nacional. Porque el argumento que se ha esgrimido hasta ahora es que no hay pruebas que los señalen o que los acusen, no hay pruebas, pero la obligación de la autoridad debería ser buscar esas pruebas para llegar a dos metas. Una, encontrarlas y proceder conforme a derecho, a las leyes, o si no las encuentran, tener la tranquilidad de que hay 2 funcionarios que no los van a acusar desde Estados Unidos de ser miembros del narcotráfico. Sí, coincido que una de las tareas principales es justamente la investigación para poder identificar todos los elementos de prueba y a su vez judicializarlos. Yo creo que en este sentido la aprobación de la Ley de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública es una herramienta muy útil que tiene apenas unos meses y puede generar esas pruebas y de encontrarlas contundentes y señalar la responsabilidad de estos funcionarios, proceder, como bien lo dices tú, conforme a derecho. Y en caso contrario, sí tener la tranquilidad pues de que estamos haciendo investigación y que al menos estos funcionarios no habrían estado vinculados a partir no de dichos, no de creencias, no de suposiciones, sino de una investigación rigurosa, científica, técnica, que haya evaluado todas las evidencias disponibles para llegar a una conclusión contundente, lo cual hasta ahora no hemos visto. Manuel Balcázar, gracias.